Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un material súper interesante que se llama Comunicación efectiva del líder. Y no es un tema menor, ¿eh? Hablamos de eso que muchas veces marca la diferencia entre alguien que solo gestiona y un líder que de verdad, pues, inspira. La idea central es fuerte. Puedes tener la mejor visión, la estrategia más clara, muchísima experiencia. Pero si no sabes comunicar, si no logras esa conexión, mucho potencial se queda ahí, en el aire. Vamos a ver no solo las técnicas, sino por qué esta habilidad define tanto lo que es un líder y, bueno, también el camino para llegar a serlo. ¿Listos para entrarle? Exacto, justo eso. La idea hoy es sacarle el jugo a esta fuente. No es nomás hacer una lista de tips, ¿sabes? Es entender qué hay detrás. ¿Por qué eso de conectar antes que dirigir? ¿O cómo es que las historias mueven más que un montón de datos? ¿Qué significa realmente escuchar para entender? Y claro, cómo dar esa retroalimentación que ayude a crecer, ¿no? Que no destruya. Queremos ver la comunicación como el pegamento del liderazgo efectivo, digamos. Y cómo estas habilidades, pues no son solo herramientas, sino que muestran quién es el líder. Perfecto, pues entremos en materia. Fíjate que el texto arranca con una frase wow de John C. Maxwell. Los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano. Esto ya nos da una super pista, ¿no? Sugiere que el liderazgo empieza en otro lado, más humano, menos transaccional. Totalmente. Pone el foco justo ahí, en la conexión emocional como la base indispensable. No es que la dirección o las metas no importen, claro que importan, pero la fuente dice que su efectividad, digamos, se dispara cuando nacen de una relación de confianza, de entendimiento previo. Y esto no es nomás feeling, ¿eh? Cita estudios del Harvard Business Review que dicen algo, pues, que sorprende, que los líderes que consideran más efectivos invierten un buen pedazo de su tiempo, más de lo que uno creería, simplemente en escuchar. Escuchar, eso sí que es interesante. Hasta como contraintuitivo, ¿no? Uno se imagina al líder siempre hablando, dirigiendo. Y resulta que parte clave de su efectividad está en el silencio activo, en recibir. ¿Cómo lo interpreta la fuente esto? Pues lo ve como una redefinición del poder en el liderazgo. O sea, el poder no está tanto en tener tú la respuesta final, la directriz última, sino en tu capacidad de crear un ambiente donde las mejores ideas, vengan de donde vengan, puedan salir a la luz, se puedan considerar. El líder se vuelve más como un facilitador, ¿sabes? Un catalizador de la inteligencia de todo el equipo, no solo un jefe que da órdenes. Y esto conecta directo con la idea de ser líder. No se trata de llenar el espacio con tu voz, sino de crear espacio para las voces de los demás. Entiendo. Y esto me lleva a lo que mencionabas antes, de Dale Carnegie, sobre cómo hacemos sentir a los demás. Eso me parece crucial. Precisamente, la fuente insiste mucho en esa idea, que es clásica, pero sigue siendo fundamental. La gente olvida detalles, olvida fechas, hasta palabras exactas, pero lo que casi nunca olvida es cómo una interacción los hizo sentir. Un líder que entiende esto, pero de verdad a fondo, sabe que cada conversación, cada correo, cada junta es una oportunidad. O construyes o minas la moral, la confianza, el compromiso. La comunicación entonces ya no es solo pasar información, se vuelve gestionar conscientemente las relaciones y las emociones del equipo. Y esto no es un extra bonito, ¿eh? Es parte central de liderar. Tocar el corazón, como dice Maxwell, es entender y manejar ese impacto emocional. Fascinante. Queda clarísimo que la base es la conexión. Pero bueno, ya que tienes esa base, ¿cómo inspiras? ¿Cómo mueves a la acción? Ahí es donde el texto mete otro elemento que me parece clave, el poder de las historias. Así es, y aquí es donde el liderazgo se puede volver, realmente transformador. La fuente argumenta que para mover a la gente, para encender esa motivación que viene de adentro, los datos, los argumentos lógicos, pues muchas veces se quedan cortos. Necesitamos algo que resuene más profundo. Y cita el ejemplo clásico, ¿no? Martin Luther King Jr. Él no presentó un plan estratégico detalladísimo de 10 puntos. No, él compartió un sueño. Una visión superpoderosa, pero envuelta en una narrativa. Es un ejemplo muy potente, sí, pero ¿qué tiene una historia bien contada? O sea, ¿por qué funciona tan bien para un líder, según el texto? La fuente lo divide, digamos, en 3 cosas esenciales. Primero, claridad.
Una buena historia traduce lo abstracto, lo complejo, como una visión o un cambio grande en algo tangible, fácil de ver, de recordar, sin tanta jerga. Segundo, emoción. Las historias conectan con nuestros valores, con lo que aspiramos, incluso con miedos universales. Hacen que la gente no solo entienda la meta, sino que sienta por qué es importante. Ah, claro. Genera un compromiso que va más allá del deber, ¿sabes? Hace que se sientan parte de algo más grande. Y la tercera, me imagino, tiene que ver con la acción, ¿no? Exacto. Tercero, dirección. Aunque no sea un instructivo paso a paso, una historia bien hecha como que implícitamente marca un camino. Te muestra de dónde vienes, qué reto enfrentas y cómo se ve el éxito al final. Te da un marco, un sentido que orienta a todos hacia un propósito común. Le da un para qué al esfuerzo de todos los días. Me gusta mucho que el material no se queda solo en la teoría. Propone un ejercicio súper práctico. Agarra un objetivo de equipo, que puede sonar frío, como aumentar la eficiencia 20%, y, dándole la vuelta, conviértalo en una narrativa. Define el inicio, dónde estamos ahora, con los retos, el nudo, el obstáculo a vencer juntos, quizá resistencia al cambio, un proceso viejo, y el desenlace que buscas. ¿Cómo se verá ese futuro mejor y qué ganamos todos? No solo la empresa, sino el equipo. Es una herramienta súper poderosa porque cambia cómo se percibe la tarea. Una tarea que podría ser tediosa se vuelve una misión con sentido, se vuelve un capítulo de una historia que están escribiendo juntos. Y ojo, esto no es solo para el gran discurso anual. La fuente dice que esta habilidad de contar historias es crucial en el día a día, para explicar un cambio, para motivar ante un reto, para alinear al equipo. Dominar ese arte de contar historias relevantes es un paso, pues, fundamental en el camino de convertirte en ese líder que no solo gestiona, sino que de verdad inspira. Ok, ya hablamos de proyectar la visión hacia afuera con historias, pero como bien decías, la comunicación tiene dos vías, ¿no? ¿Qué pasa con la habilidad de recibir? Y aquí entra algo que Lafuente describe casi como un secreto olvidado del liderazgo moderno. Te refieres a la escucha activa. Y sí, es curioso cómo algo tan básico puede ser tan ignorado o mal practicado, ¿verdad? El texto nos recuerda esa frase célebre de Stephen Covey: busca primero comprender, luego ser comprendido. Suena fácil, casi obvio. Pero seamos honestas, ¿cuántas veces en una conversación, sobre todo en el trabajo, con la presión, estamos realmente escuchando para entender al otro? ¿O estamos más bien ya pensando qué vamos a responder, preparando la defensa, o nomás esperando a que acabe para decir lo nuestro? Es un reto, ¿eh? Es un reto enorme y requiere disciplina, mucha disciplina consciente. La fuente es muy clara en esto. La escucha activa no es pasiva, es un acto deliberado que requiere energía y actúa como un generador inmediato de confianza y seguridad en un equipo. Describe sus componentes clave, que van más allá de solo no interrumpir. Primero, el contacto visual adecuado. Eso comunica presencia, interés genuino. Segundo, sí, evitar interrupciones innecesarias, que valida el espacio del otro. Y había un tercer punto que mencionaba el texto que me pareció especialmente potente. Sí, el parafraseo reflexivo. O sea, resumir con tus propias palabras lo que crees que entendiste. Decir algo como, a ver si te entendí bien. Lo que más te preocupa de esto es cómo va a afectar la carga de trabajo. ¿Es así? O, déjame ver si capté bien tu idea. Sugieres que movamos recursos de aquí para allá para acelerar este otro proyecto. Este simple acto tiene un doble efecto súper poderoso. Primero, verifica si entendiste bien. Evitas malentendidos que cuestan caro. Y segundo, y quizá más importante, le mandas un mensaje claro al otro. Te estoy escuchando, me importa lo que dices y me esfuerzo por entenderte. Es una validación profunda. Parece que mucho de eso se basó en su énfasis personal y de la organización, en la empatía y la escucha activa. Exacto. Es un ejemplo buenísimo de cómo la escucha activa, que a veces se etiqueta como habilidad blanda, tiene implicaciones estratégicas bien duras. Fomenta un ambiente donde la gente se siente segura, segura para compartir ideas, para decir lo que le preocupa, para admitir errores. Y todo eso es oro molido para innovar, para ser ágiles, para resolver problemas. Un líder que practica y promueve la escucha activa no solo mejora sus relaciones uno a uno, sino que está modelando la cultura que quiere, está definiendo con su comportamiento qué significa ser un líder en esa organización, alguien que valora y busca activamente entender a los demás. Bueno, ya hablamos de conectar, de inspirar con historias, de comprender escuchando.
Pero falta una pieza clave en la comunicación del líder. Una que seguido genera tensión. Dar retroalimentación. El texto advierte que es como un campo minado si no se maneja con cuidado. Absolutamente. Es una de las tareas más críticas de un líder para que su equipo crezca, y también una de las más fáciles de regar, ¿no? Y las consecuencias pueden ser muy negativas para la moral, para la confianza. Un feedback mal dado puede desmotivar un montón, crear resentimiento y cerrar la puerta a que la persona aprenda. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? ¿Qué propone la fuente para esta tarea tan delicada? Se basa mucho en el trabajo de Daniel Goleman, de inteligencia emocional, y propone una fórmula que suena simple pero es poderosa. Honestidad plus empatía. La clave está en el equilibrio. La honestidad es crucial porque el feedback tiene que ser claro, específico, útil, para que la persona pueda hacer algo con él. Si le das muchas vueltas o lo endulzas demasiado, pues no sirve. Pero la honestidad así, sin filtro, puede ser brutal, ¿no? Ahí entra la empatía, justo ahí. La empatía es como el vehículo que permite entregar esa verdad honesta de una forma que cuide la autoestima de la persona y la relación. Significa entender, o al menos intentar entender, la perspectiva del otro, reconocer su esfuerzo y enfocar la crítica en la conducta o en el resultado, no en la persona, no en su carácter. El texto contrasta muy bien un enfoque destructivo tipo, este informe es un desastre, ¿en qué estabas pensando? Que es un ataque personal. Y ya, cierra todo. Con uno constructivo como, oye, valoro el esfuerzo que le metiste a este informe. Hay algunas partes, como esta y esta, que necesitan más análisis para que logremos el objetivo. ¿Qué te parece si la revisamos juntos y vemos cómo fortalecerlas? La diferencia en cómo cae ese mensaje es abismal. Exacto. El segundo enfoque abre la puerta a mejorar. Mantiene la dignidad de la persona y refuerza la idea de que el líder está ahí para apoyar el crecimiento, no para juzgar. Y para hacerlo todavía más práctico, la fuente sugiere una estructura concreta para estas conversaciones. 1. Empezar con algo positivo o de aprecio. Reconocer el esfuerzo, algo que sí hizo bien, una fortaleza. Ayuda a que la persona se sienta valorada y más abierta. Pero ojo, tiene que ser genuino. 2. Presentar el punto a mejorar de forma clara y específica. Usar yo noté qué o el impacto fue, basándote en hechos, en datos, no en juicios, y explicar por qué es importante mejorar eso. 3. Terminar con una nota de apoyo y confianza. Reafirmar que confías en que puede mejorar, preguntar cómo puedes ayudar o definir juntos los siguientes pasos. ¿Qué pasa si ese algo positivo del principio suena forzado? Como un requisito nada más. ¿No podría la persona sentirlo como manipulación y que se pierda más la confianza? Es un riesgo real, sí, y es una excelente pregunta. La clave está en que sea auténtico y específico. Si el reconocimiento inicial es muy vago, en general bien, pero se siente vacío. Tiene que ser algo concreto y que de verdad el líder valore. Y si de plano, siendo honestos, no hay nada positivo que destacar en esa tarea específica, que es raro, pues se puede empezar reconociendo el esfuerzo general de la persona o su valor para el equipo antes de entrarle al problema puntual. La intención empática detrás es lo que idealmente debe sentirse. Dominar este arte del feedback constructivo es fundamental para cumplir una de las misiones centrales del liderazgo: desarrollar el talento de tu gente. Ok. Hemos cubierto hablar para inspirar, escuchar para comprender, dar feedback para crecer. Pero el texto cierra con algo que va más allá de las palabras. Algo que opera en silencio, pero que, según la fuente, puede ser la forma de comunicación más potente de todas. ¿Te refieres a la coherencia? Y sí, es el pilar sobre el que se apoya toda la credibilidad del líder. Puede ser un orador brillante, escuchar súper bien, dar feedback de lujo, pero si tus acciones contradicen tus palabras, todo se cae. La fuente es muy directa en esto. Las acciones no solo hablan más fuerte que las palabras, sino que son la comunicación más auténtica del líder. El clásico walk the talk, ¿no? Si un líder insiste en la puntualidad, pero siempre llega tarde a las juntas, ¿qué mensaje está mandando en realidad, más allá de lo que diga? Pues está mandando el mensaje de que las reglas no son para él o ella, o que la puntualidad, la verdad, no es tan importante. Invalida su propio mensaje y desgasta la confianza. Otro ejemplo, si un líder habla de transparencia, pero luego cachas que ocultó información clave, o si predica respecto pero interrumpe o menosprecia a la gente en público, esas acciones, anulan cualquier palabra bonita. Entonces, la coherencia no es tanto una técnica de comunicación,
sino una cualidad fundamental del ser líder. ¿Así lo ves? Exactamente. Es la alineación entre los valores que dices tener, las palabras que usas y las acciones que realizas. Cuando hay esa coherencia, el liderazgo se siente auténtico y genera una confianza profunda. La gente sabe a qué atenerse. Cuando falta coherencia, hasta los mensajes más inspiradores suenan huecos, o peor, manipuladores. La credibilidad, que es como la moneda del liderazgo, se gana o se pierde justo ahí, entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso La Fuente la pone como la forma de comunicación quizá más fundamental, la que define todo. Ser un líder es, al final, ser coherente. Bien, pues si tratamos de juntar todas las piezas de esta exploración basada en comunicación efectiva del líder, ¿cuál sería el mensaje central? Me parece que rompe mucho con esa idea de que comunicar es un don, algo con lo que naces. Liderazgo es un conjunto de habilidades que se aprenden y se entrenan. No naces siendo un gran comunicador de liderazgo, te conviertes en uno. Con práctica consciente, con intención, vimos habilidades específicas, ¿no? La capacidad de conectar a nivel humano antes de dirigir, como decían Maxwell y Carnegie. El arte de contar historias que aclaren, emocionen y marquen una dirección, como MLK. La disciplina de la escucha activa para entender y validar, como Covey, o el ejemplo de Nadella. La técnica balanceada para dar feedback que impulse el crecimiento, como sugiere Goleman. Y la base de todo, la coherencia entre lo que dices y haces. Son como las herramientas en la caja de un artesano, ¿no? Pero aquí las herramientas construyen puentes. Puentes entre la visión y la acción, puentes entre el líder y el equipo, puentes de confianza, de colaboración y, como dices, herramientas que se afilan con el uso diario. Precisamente. Y esa es la parte que da esperanza, ¿no? No necesitas una transformación de la noche a la mañana. Cada interacción, cada junta, cada correo, cada charla de pasillo es una oportunidad para practicar, para refinar estas habilidades. Es un camino de mejora continua, que va pegado al propio desarrollo como líder. Aprender a comunicar mejor es simplemente aprender a liderar mejor. Me quedo con esa idea del aprendizaje constante. Y para cerrar, una reflexión que me dejó ahí pensando el texto, volviendo a lo de Carnegie, a cómo hacemos sentir a los demás. Más allá de aplicar las técnicas, la estructura del feedback, los pasos de la escucha activa, el contar historias, La Fuente nos invita a preguntarnos algo más profundo, creo yo. ¿Qué tan seguido pensamos conscientemente en el impacto emocional que nuestra comunicación, toda ella, tiene en la gente que nos rodea? Es una pregunta poderosa, sí, y fundamental para cerrar. Porque como vimos, ese impacto emocional es lo que se queda. Reflexionar sobre cómo nuestras palabras, nuestro tono, nuestra presencia, nuestras acciones, cómo todo eso afecta el ánimo, la motivación, la sensación de seguridad de los demás. Ese podría ser el siguiente nivel de desarrollo para cualquiera que aspire no solo a gestionar, sino a liderar de una manera más humana, más conectada y al final, pues, más efectiva. Es una exploración que nunca termina y que define no solo cómo lideras, sino quién eres como líder.